Quiero invitarle que incline su rostro y me acompañe a hacer una oración para que le pidamos al Espíritu Santo que hable conforme a nuestro corazón esa palabra que Él sabe que usted y yo necesitamos. Cierre los ojitos ahí donde está y dígale: Señor, te doy muchas gracias en esta mañana. Tú conoces mi vida, tú conoces mi alma, tú sabes de qué tengo necesidad, tú sabes qué es lo que me ha robado la paz, tú sabes cuáles son esas cosas que no me han dejado dormir, tú sabes cuáles son esos planes y esos proyectos que hemos trazado delante de tu presencia, pero que en esta mañana los dejamos en tus manos. Vamos, abre tu boca y dile: Señor, te entrego todo a ti en este día. Descanso en tus promesas, descanso en tu palabra, confío en que lo que hoy vas a hablar a mi corazón es lo que mi vida necesita. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia dice en esta mañana: amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor, por favor. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra muy especial que lo hemos titulado Perder para aprender. Perder, pégale un codazo al que tiene al lado, dígale: alístese para lo que viene. Perder para aprender. Es tan importante entender que en la vida hay diversas formas de cambiar. En la vida hay diversas formas de crecer. En la vida hay diversas formas de lograr que Cristo se desarrolle en nuestras vidas. Una de ellas es a través del consejo y la sabiduría de la palabra. Cuando usted se edifica, busca del Señor, va a la palabra, viene a la iglesia, escucha la palabra y la pone por obra. Pero otra forma de aprender es a través del dolor. Hay gente que tristemente, para poder valorar lo que Dios le ha entregado, necesita perderlo. Y fue eso lo que le pasó al pueblo de Dios. Y quiero que me acompañe rápidamente a Ezequiel, capítulo número 11, versículo 16 al 20. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ezequiel capítulo 11, versículo 16 al 20. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, dile a los desterrados, esto dice el Señor soberano: a pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. Yo, el Señor soberano, los reuniré entre las naciones a donde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel. Cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y de ídolos detestables. Les daré integridad en el corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón. Repita conmigo esa palabra, diga terco. 1, 2, 3. Pero mire a los ojos al que tiene al lado, dígale: terco corazón, para que no sienta que usted le está diciendo a él. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Versículo 20: para que obedezcan mis decretos y ordenanzas, y entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. El pueblo de Dios había levantado un templo que Dios les había permitido edificar. El templo de Salomón fue en su momento una de las maravillas arquitectónicas antiguas más grandes de la historia. Era una edificación preciosa, forrada internamente de oro, con muchos lujos, un lugar donde la presencia de Dios habitaba, un lugar del cual cualquier israelita se podía sentir orgulloso, un lugar que cuando Salomón consagró, dijo: en este lugar va a vivir la presencia de Dios, y se había transformado en un símbolo de gloria, en un símbolo de poder, en un símbolo de que la gloria de Dios habitaba dentro de ellos, en una representación de que era un pueblo especial y diferente, porque en ninguna otra nación de la tierra había un templo como ese dedicado para Dios. El problema es que aunque tenían algo muy especial, habían dejado de valorarlo.
Y entonces, aunque tenían el templo, no respetaban al Dios del templo. Aunque tenían un lugar de gloria, no vivían de acuerdo a ese Dios que vivía con la gloria en este lugar. Permítame explicárselo de una manera más clara. Hay gente que ha llenado su vida de símbolos, pero no respeta y vive de acuerdo a esos símbolos. En mi mano izquierda tengo mi argolla de matrimonio. ¿La puede ver? Esta argolla es un símbolo. Cuando alguien ve esta argolla, dice: no hay nada que hacer con este pastor, ya está ocupado. No hay forma. ¿Por qué? Porque esto significa que yo tengo una esposa. Significa que estoy casado. Significa que el que quiera echarle el ojo a este pastor que se le está cayendo el pelo no tiene nada que hacer, porque ya yo tengo dueña. Grite amén, mi amor. Pero de nada sirve portar una argolla si soy un mal esposo. Ahí se acabaron los amenes. Están ahí. De nada sirve portar un símbolo si yo no honro a mi esposa. Vine a decirte que cuando Dios te entrega algo valioso y tú no lo valoras, te lo quita. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. Ellos no estaban respetando el templo. Ellos no estaban honrando a Dios. Ellos estaban viviendo una vida que ofendía a Dios. Y por eso Dios dijo: así, ustedes creen que son grandes porque tienen templo, entonces los voy a desterrar. Y no solamente los saca de su tierra, sino que también permite que los babilonios terminen incendiando y destruyendo el templo. ¿Sabe para qué? Para que ellos se den cuenta que los símbolos no sirven de nada si mi corazón y mi vida no está viviendo de manera correcta. Hoy vengo a decirte algo: lo más grande que tú tienes en la vida no es eso material que Dios te ha entregado. Lo más grande que tú tienes en la vida es la responsabilidad de darle el primer lugar a Dios y honrar lo que el Señor ha puesto en tus manos. Pero hay gente aquí que le dio el primer lugar a su trabajo, le dio el primer lugar a su dinero, le dio el primer lugar al pecado, le dio el primer lugar a la tentación. Hoy vine desde Colombia a decirte: o pones a Dios en el primer lugar, o Dios te va a quitar lo que tienes. Alguien tiene que decir mi amén en esta mañana. Y entonces la pregunta es: ¿por qué Dios? ¿Cuál fue el propósito de desterrarlos de ese lugar? ¿Por qué perdieron eso? Es lo que le voy a mostrar en los minutos que me quedan. El primer punto que quiero que lea es este: Dios les enseñó que la presencia de Él es lo más importante. Perder para aprender. Que la presencia de Dios es lo más importante. Esto es hermoso. Las consecuencias del pecado de ellos les habían llevado a perder su tierra, a perder su idioma, a perder su comida, a perder sus costumbres. Todo lo que para ellos era una estabilidad, ellos se habían acostumbrado. Es nuestra nación, es nuestra propiedad, todo está ahí. ¿Quién me lo va a quitar? Es de nosotros. Pero llega un momento en el que cuando Dios ve que tú no estás administrando bien algo, te quita esa estabilidad y dice: venga para acá a ver qué va a hacer. Y en ese momento donde usted siente que perdió todo y usted dijo: pastor, yo tenía un tremendo trabajo, a ver dónde está. Pastor, yo tenía tremenda propiedad, a ver dónde está. Pastor, es que yo era y ahora ya no es. Es que yo tenía esta posición y ahora no la tienes. Es que a mí me conocían y ahora nadie te conoce. ¿Sabes por qué Dios permite eso? Dios permite eso para que tú entiendas que nunca se trató de ti, siempre se trató de Él. Que la persona más importante no somos nosotros, es el Señor. Y por eso les quita el templo y le dice: les voy a mostrar que no es el templo, sino mi presencia la que tienen que respetar. Mire lo que dice el versículo número 16. Por lo tanto, diles a los desterrados. Qué palabras tan hermosas las que Dios le manda al pueblo a través de un joven. No le voy a decir que era parecido a mí, porque Ezequiel tenía pelo. La Biblia dice que Dios se lo llevó en una visión y lo cargó del pelo hasta allá. Mi pastor, con todo respeto, ni a usted ni a mí nos podría llevar de esa forma. No le resbalamos al Señor, no le caemos. Pero lo que sí nos deja ver la historia es que Ezequiel era un joven
de 30 años, estaba a punto de ser ordenado como sacerdote y en ese momento estaba en medio del cautiverio. Y Dios le habla a él y le dice: dile a los desterrados, dile a todos los que perdieron lo que tenían, dile a todos los que ya no tienen la estabilidad que antes tenían, dile a todos los que miran hacia atrás y dicen: ese hogar que yo un día tuve, esa salud que un día tuve, esa vida que un día tuve, esa economía que un día tuve, ese ministerio que un día tuve, diles las siguientes palabras. Versículo 16: a pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante el tiempo del destierro. Esto es demasiado hermoso. Es Dios dándole esperanza al que luego de perder lo que jamás pensó que iba a perder, entró en desesperanza. Y es que hay gente aquí sentada que sabe que se siente eso. Hay gente que dice: pastor, yo sé que se siente perder lo que nunca imaginé que iba a perder. Es terrible. Es mirar la vida y decir: ¿dónde está lo que un día tuve? ¿Por qué no valoré lo que un día Dios me entregó? ¿Dónde se quedó ese tesoro al que no le di el uso adecuado que Dios esperaba que yo le diera? Pero Dios, tan hermoso, en medio de los momentos difíciles siempre va a proporcionar esperanza al que no la tiene, y le dice: tranquilos, aunque no tienen santuario, aunque no tienes ese templo, aunque no tienes esa estabilidad, en medio de ese caos, en medio de esa dificultad, mi presencia se va a transformar en el nuevo lugar de adoración. Ya no va a ser ese edificio, no, ahora va a ser mi presencia. Y por eso cuando pasas en los momentos difíciles y tú dices: pastor, ¿y ahora qué viene? ¿No te has dado cuenta que desde que estás perdiendo cosas estás orando más? ¿No te has dado cuenta que se te despertó unas ganas de ir a la iglesia? Claro, ahora tiene tiempo. Ya se quedó sin trabajo, ya puede ir a la iglesia otra vez. Y no le estoy haciendo una defensa a vivir mal, no. Hoy te estoy enseñando que nosotros tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos ha entregado, porque si no lo valoramos por nuestra propia decisión, lo terminaremos valorando por el dolor. Quien está frente a ustedes es un sobreviviente a un hogar roto. Yo estuve a punto de perder a mi esposa y les he compartido el testimonio, aunque de eso hablo mucho más en este libro que he traído para compartir a ustedes. Y perdí mi hogar porque llegó un punto en donde yo empecé a meterme en el servicio y en la obra de Dios, pero de cabeza. Y no está mal. ¿Alguien? ¿Es malo predicar? ¿Es malo visitar a los enfermos? ¿Es malo ir a orar a una funeraria por una persona que falleció? Pero están asustados. Digan pues, ¿es malo o no? Pero es malo hacer todo y dejar de hacer lo correcto. Porque yo tenía tiempo para todos, pero no tenía tiempo para mi familia. Y un día llegué a la casa y mi esposa no me dejó entrar a la pieza. Me cerró la llave, con llave la habitación. Y yo toqué la puerta para entrar y me dijo llorando: no quiero que entres aquí. Y me lanzó las peores palabras que un día pude escuchar de la boca de ella. Me dijo: vete, porque ya aprendí a vivir sin ti. Estaba cansada. Llevaba mucho tiempo haciéndole pasar momentos difíciles a mi esposa, porque tenía tiempo para todo y no tenía tiempo para mi familia. Y yo me creía el tremendo pastor. De nada te sirve brillar en la calle si en tu casa eres una oscuridad. De nada te sirve, mírame a los ojos, de nada te sirve que el mundo te quiera y te aplauda si en tu casa tus hijos no te respetan, si en tu casa no hay honra para tu familia. El primer ministerio no es un altar, el primer ministerio está dentro de tu propia casa, querido. Y si no valoras lo que Dios te entregó, lo vas a perder. Ay, yo me asusté, pastor, me asusté. Y entonces empecé a luchar por mi esposa otra vez y me tocó duro, hasta que la logré conquistar nuevamente. Y justo en ese momento que la logré conquistar se me cayó el pelo, pero no importa, se enamoró de mí y me dio una nueva oportunidad. Y ahora estamos felizmente casados, unidos otra vez. Dios nos ha bendecido. Míreme a los ojos y pregúnteme si cambiaría a mi esposa por mi trabajo. Pregúnteme. No, jamás.
porque el dolor me dio una lección de por vida. La presencia de Dios es lo más importante. Cuando a usted lo apartan de lo que usted pensó que nadie lo apartaría, es el momento en el que usted se da cuenta que te pueden quitar dinero, te pueden quitar recursos, te pueden quitar un trabajo, te pueden quitar la salud, te pueden quitar muchas cosas, pero nadie te puede quitar la presencia de Dios. Y cuando le das valor a la presencia de Dios, cuando vuelves a estar de rodillas, cuando vuelves a caminar en su perfecta voluntad, te vas a dar cuenta que Dios va a poner en orden lo que tú mismo habías puesto en desorden. Te vas a dar cuenta de que tú te sientes incapacitado. Tú dices, pastor, es que hay cosas que no puedo hacer. Yo trato, yo intento, yo me esfuerzo, pero no logro cambiar nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios te metió en un escenario donde el único que puede hacer algo es Él. Por eso tienes que volver a orar, tienes que volver a buscarlo, tienes que volver a rendirte delante de tu presencia. Tienes que entender que todo en esta vida material es pasajero, va y viene, pero que lo que hagas por la presencia de Dios, nada ni nadie te lo puede arrebatar. Dale el primer lugar a Dios, y aún en tus momentos de dificultad, Él se va a glorificar delante de ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien dígame un fuerte amén, por favor, en esta mañana. Me pasó algo hace un tiempo. Iba yo en mi carro, salí de la iglesia, iba para mi casa, y entonces iba camino a ese lugar. Hago un stop, un pare en el carro, cuando de repente siento que mi carro hace así, ¡pum! Yo volteo a mirar hacia atrás y hay un carro que me ha chocado a mí. Claramente todas estas historias son historias de Colombia. Me chocó, entonces yo me bajo asustado. Y cuando veo, hay un carro atrás que ha impactado completamente mi carro. Toda la pintura que le faltaba al carro a ese carro, lo tenía el mío. Yo me bajo, me voy hasta el vidrio de la persona que viene manejando, lo toco y me baja la ventana el ser humano más agrio que yo haya visto en la vida. Una muchacha así. Y le digo, señorita, buenos días. Excúseme, es que usted me acaba de chocar. Me dice, qué raro. Yo no sentí nada. Le dije, rarísimo, pero me dañó el carro. Se bajó una niña muy maleducada, muy grosera. Se bajó, miró y le digo, cuénteme, ¿qué podemos hacer? Usted tiene abogados, yo llamo a los míos, los seguros, arreglamos todo. Y mirándome a los ojos me dice, haga lo que se le dé. Entonces yo por dentro, ¿por dónde? Por dentro, por fuera no, por dentro. Quise orar que cayera fuego del cielo y la quemara por dentro. Por fuera me quedé mirando, le dije, ok. Llamé a unos lugares, entre ellos a un empresario de la iglesia que tiene una empresa muy grande que hace todo este tema de colisiones. Me dijo, pastor, tráigame el carro, yo aquí se los cotizo y arreglamos eso. Yo fui, le llevé el carro. Finalmente resolví con la muchacha que yo lo iba a mandar a arreglar y ella iba a pagar el arreglo, con mucha grosería, entre otras cosas, de parte de ella. Llevé el carro a reparar, me quedé sin carro esos días. A los 4, cuando llegué a dejar el carro a reparación, los vendedores de la empresa del hermano vienen y se asoman y me miran las llantas del carro, porque están entrenados para vender. Miran las llantas del carro y dicen, uy, pastor, este carro ya casi tiene que cambiarle llantas. Y yo por dentro dije, ¿y a este quién le preguntó? Pero lo dije por dentro, por fuera le dije, sí, amén. Luego me dijo, pastor, présteme los documentos del carro. Miró los documentos y me dijo, pastor, en un mes tiene que comprar el seguro del carro. Le dije, ajá, en un mes. No me atormentes antes de tiempo. Tengo un mes todavía. Me dice, pastor, ¿y el cambio de aceite para cuándo? Le dije, todavía faltan unos kilómetros, para unas millas para hacer el cambio de aceite. Ah, bueno, pastor. Cotizaron la reparación del carro, yo lo dejé y me fui. A los 3 días me llamaron para ir a recoger mi carro. Cuando yo llego por el carro, la sorpresa es que el carro está impecable, está muy lindo, está completamente reparado, pero las llantas están llenas de cauchitos. Esto significa que las llantas eran nuevas. Y yo dije, este fue que no me entendió, porque le puso llantas al carro. Me subo al carro, el carro está completamente impecable. Lo habían desmantelado, lo habían lavado completamente, estaba como nuevo.
Yo miro la tarjeta, le habían cambiado el aceite. Yo dije, Señor, este muchacho no entendió lo que yo le dije. Cuando de repente saco los papeles y tenía un seguro completamente nuevo. Yo dije, Espíritu Santo, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo estoy aquí más embalado. ¿Cómo voy a pagar todo esto, Espíritu Santo? Me voy hasta allá, hasta donde el hermano sale a recibirme. Me dice, pastor, ¿le gustó el carro? Le dije, me encantó, hermano, pero ¿por qué le hicieron todo eso? Me dijo, no, pastor, es que yo aproveché que tenía el carro suyo aquí, entonces yo quiero bendecirlo porque yo estoy muy agradecido con usted. La llanta se la regalo, el seguro se lo regalo, el aceite se lo regalo, la lavada se la regalo. Y aquí está la cuenta del arreglo. Le dije, listo. Llamé yo a la hermana, me mandó el dinero a la cuenta. Le dije, ¿dónde le pago? Me dijo, no, eso también se lo regalo, pastor. Ay, yo salí tan contento que me dieron ganas de volverme a chocar. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mírame a los ojos y escúchame. Hay desiertos que hoy estás viviendo que Dios los permitió para que aprendas que la bendición más grande no es tener recursos, es tener la bendita presencia de Dios con nosotros. Si alguien me está entendiendo, levante la mano derecha y grite amén, por favor. Dios es lo primero, Él es lo más importante. Pero déjeme mostrarle lo segundo que aprendemos en medio de los momentos difíciles. Colócamelo, por favor. Segundo, ahí va a aparecer, ya casi, pero y verá. 1, 2, ¡ay! Un aplauso para los de multimedia. Bien, muchachos. Lo segundo que aprendemos cuando perdemos es que la integridad vive en el corazón. ¿Dónde vive la integridad? El versículo 18 y 19 dice lo siguiente: cuando los israelitas regresan a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables. Les daré integridad en el corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Integridad en el corazón significa que yo no hago las cosas bien para que me vean. Yo hago las cosas bien porque me gusta hacer las cosas bien, así nadie me vea. Otra vez, hay gente que se porta muy bien cuando los están viendo. Están en la iglesia y estamos cantando en la alabanza y de repente el pastor pasa por el lado y... Pero el pastor David se va y baja las manos y se quedan viendo así. Usted no está viviendo una vida genuina, usted está viviendo una vida de apariencia. Cuando usted hace las cosas para que lo vean, entonces en su vida no hay una genuina transformación. Hay hombres que les da miedo dejar el celular por ahí mal parqueado en la casa. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene una vida doble, usted esconde cosas que no deberían estar ahí. Cuando usted tiene una vida tranquila no tiene problema. Ay, se me quedó el celular. Que se quede, no pasa nada. Ahí no hay nada malo. El que nada debe, nada teme. Pero hay gente que no tiene integridad en el corazón y por eso hay momentos en donde terminas perdiendo todo, porque lo que nadie sabe, Dios sí lo sabe. Y hay gente que Dios los dejó sin nada para que vuelvan a empezar, pero empiecen a hacer las cosas de manera correcta. Nosotros los seres humanos a veces nos equivocamos. Estoy a punto de terminar, mi pastor. Nosotros los seres humanos a veces nos equivocamos. No sé si es muy importante que la persona del piano venga, porque eso significa que el pastor ya va a acabar. Es bien importante. Si puede ayudarme el hermano del piano, muchas gracias. Nosotros a veces nos vamos como desordenando en el camino y vamos poco a poco perdiendo la integridad en ciertas cosas. Y a veces necesitamos el dolor para poder volvernos a enderezar. Yo soy padre de 2 maravillosos hijos, tremendos. Son tremendos mis hijos. A ver si de pronto alguien me entiende. Ay, Señor, yo no estoy solo en esta tierra, gracias.
¿No le ha pasado que usted les habla y parece que la información les entra por un oído pero le sale por el otro? Grite amén. Ay, gracias, Señor. Y entonces yo empecé a notar que la desobediencia de mi hijo solo se corregía cuando yo alzaba la voz y lo gritaba. Jerónimo, ven a comer. Jerónimo, ven a comer. Jerónimo, ven a comer. Jerónimo, ven a comer. Sí, papá, ahí voy. Se sentaba a comer. ¿Es bueno hacer eso o es malo hacerlo? Muy bien. Pero llega un punto donde de tanto hacerlo indebido, tú codificas en tu mente que si no haces algo indebido, entonces no va a funcionar. Entonces yo dije, no, es que si no lo grito no me va a hacer caso. Y empecé y siempre. Entonces mi trato hacia mi hijo se empezó a volver un trato muy hostil, muy fuerte. Hasta un día donde Dios usó la boca de mi hijo para enseñarme. Nos sentamos en el comedor a comer. Él me mira a los ojos y me dice, papi, te quiero hacer una pregunta. Yo, lleno con el rostro adusto, le dije, dime. Me dice, ¿por qué siempre que tú me hablas con rabia? Yo le dije, no, mi amor, no digas eso. Se quedó mirándome así y le dije, no digas eso, papi. Lo cargué y lo abracé, lo recosté en mi pecho y yo le dije, mi amor, es que tú no me haces caso, papi. Y él empieza a llorar y me mojó todo el pecho, me mojó la camisa, empezó a llorar. Yo le dije, papi, es que tú no me haces caso, mi amor, y yo tengo que alzarte la voz para que me obedezcas. Y me decía, yo sí te quiero hacer caso, papá, pero yo no puedo. Y empezó a llorar ahí. Le dije, yo también te quiero gritar, pero a veces no puedo. Lo abracé y le dije, hagamos algo, vamos a hacer un trato. De ahora en adelante yo te voy a hablar y tú me vas a obedecer. Yo no me voy a enojar, pero tú me vas a obedecer. Hacemos ese trato. Se secó las lágrimas y me dijo, listo, papi, trato hecho. Me dio la mano, hicimos un acuerdo colombiano. ¿Sabe cuál es el acuerdo colombiano? Pásame la mano, el dedito chiquito. Hicimos así, dije, va para esa. Hicimos el acuerdo colombiano y desde ese momento tomé la decisión de que no iba a mantener mi rostro lleno de rabias a mi hijo, que si le tenía que decir algo se lo iba a hablar, íbamos a conversar, porque a veces nosotros necesitamos esos momentos difíciles para reaccionar y decir, lo que estoy haciendo no está bien, debo cambiar, necesito mejorar, necesito hacerlo de una forma diferente. Y hay gente aquí que está pasando por esos momentos de dificultad porque Dios les está permitiendo aprender que te toca cambiar y desarrollar integridad en el corazón. A mí, ¿de qué me sirve pararme aquí y decir, yo soy pastor, yo voy a lugares, yo predico la palabra, si mi hogar está roto, si mi hogar no está funcionando? El primer ministerio está ahí sentado frente a mí, y si no lo administro, si no lo cuido, no tiene sentido lo que yo haga en este lugar. Lo que quiero que escuches en esta preciosa mañana es esto, querida iglesia: el pueblo terminó perdiendo para poder cambiar. Si estás pasando por un momento de dificultad, si hoy estás pasando por un momento de dolor, levanta tus manos y dile, Señor, cambia mi vida, quítame lo que no está bien, forma en mí un nuevo corazón, quita de mí esa terquedad, quita de mí esa necedad con la que estoy. Yo estaba cerrado, creyendo que yo era el que tenía la razón. Yo estaba cerrado creyendo que el problema eran mis hijos, que el problema era mi esposa, que el problema estaba en ellos. Pero cuando pierdes, Dios te enfrenta con tu propia vida y te dice, no, el problema no está afuera, el problema está dentro de ti. Y necesito que cambies, y necesito que seas transformado, y necesito que seas renovado. Y yo quiero terminar haciéndole una pregunta. ¿Qué cosas
usted ha tenido que perder, está perdiendo, o se fueron de su vida hoy. Usted dice: pastor, yo siento que no tengo para dónde ir, no tengo qué hacer. Hoy la palabra te enseñó dos principios muy importantes y te dijo: recuerda que te pueden quitar todo, pero lo más importante es mi presencia. Nadie te puede arrebatar la presencia del Señor. Vuélvete a meter con Dios y vas a ver cómo Dios te va a levantar. Vuélvete a meter con Dios y vas a ver cómo Dios puede regresarte lo que el pecado te quitó. Vuélvete a meter con Dios y te vas a dar cuenta cómo Dios puede restituir lo que tus errores un día te arrebataron. Pero lo segundo que hoy Dios nos enseñó es: no quiero que seas íntegro solamente para que te vean. Quiero que seas íntegro aunque nadie te vea. Por favor, cierre los ojitos y dígale: Señor, no hay nada más importante que tu presencia en este momento. Abre tu boca ahí donde estás y dile: Señor, ayúdame a valorar lo que tú me diste. Ayúdame a respetar lo que tú me diste. El pueblo aprendió a valorar el templo cuando se lo quitaste. El pueblo aprendió a valorar tu gloria cuando lo sacaste de su comodidad. Que esa, Señor, pueda ser la historia de restitución y de restauración para nosotros hoy. Ora por tu familia y dile: gracias, Señor, por la familia que me diste. Gracias por la iglesia que me diste. Gracias por los pastores que me diste. Gracias por el ministerio que me diste. Y por favor, ayúdame, Espíritu Santo, a valorar lo que has puesto en mis manos, sin necesidad de llegar al punto de perderlo. Y si acaso lo he perdido, hoy tu palabra me ha enseñado que la solución, antes de que cualquier cosa regrese a mis manos, es que yo me aprenda a deleitar en tu presencia y que aprenda a vivir una vida íntegra para ti. Señor, te doy muchas gracias y bendigo a tu iglesia en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hoy quiero compartir un mensaje de la palabra que va a responder una pregunta. Y es una pregunta muy importante que a lo largo de la vida nos tenemos que contestar. Y es esta: ¿por qué fracasa la gente? ¿Por qué por momentos aquellas metas que nos trazamos no se alcanzan? ¿Por qué por momentos esos propósitos y esos destinos que nos trazamos parecen abortarse en el camino? Porque hay gente que siente que todo lo que emprende no le sale bien, sino que por el contrario le sale generalmente o casi siempre mal. Y estudiando la palabra del Señor me encontré con un momento bíblico que nunca antes imaginé que podía responder la pregunta que hace un momentito le planteé, y es: ¿por qué fracasa la gente? Así que, entendiendo que la palabra del Señor es dueña de la verdad y en ella está el fundamento para la vida, quiero que empecemos leyendo la Biblia y luego empezaremos paso por paso y punto por punto a desentramar esta pregunta llamada ¿por qué fracasa la gente? Lo que sí le puedo decir es que al final de esta predicación, al final de estos minutos, usted habrá contestado esa pregunta y tendrá herramientas para saber que este año no va a ser el año para seguir fracasando, sino el año para poder avanzar y alcanzar esas metas y esos sueños que no solamente nos hemos trazado, porque una cosa es lo que tú planeaste con tu vida y otra cosa es lo que Dios planeó contigo. La Biblia dice que los planes de Dios con nosotros son mejores, son más altos y son más grandes que los nuestros. Pero vamos a aprender por qué es que algunas personas, aunque tienen sueños grandes y metas grandes, incluso específicas, no se les dan las cosas. Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Dice lo siguiente: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní.
y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí. ¿Y qué dice la Biblia? Léalo fuerte. ¿Y qué? Velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró. ¿Cómo los encontró? Lea la Biblia. ¿Cómo los encontró? Dormidos. Le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense. Vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Estamos ante un relato muy importante en la vida de Jesús. Estamos leyendo la narrativa de las últimas horas antes de que Jesús fuera tomado preso por un delito que no cometió. Estamos ante las horas previas al momento en el cual nuestro Señor Jesucristo sería sometido a una muerte terrible, a la peor muerte que los romanos habían diseñado en la época. Era una muerte para lo peor de los peores bandidos. Era una muerte para el peor de los delitos, y sin embargo Jesús, sin haber cometido ninguno de ellos, estaba a punto de ser entregado. Y en ese momento, en un momento de tanta angustia, y es que quiero que me mire y piense en esto: ¿alguna vez usted ha pensado cómo sería el día de su muerte? Yo lo he pensado, y no es porque anhele morirme. En realidad lo he pensado de esta manera. Siempre he pensado en cómo no me gustaría morir. Por ejemplo, siempre he dicho que no me gustaría morir ahogado. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Levante la mano y grite amén. Los que son, hay otros que se creen Avatar es el camino del agua y quieren enterrarse en el agua, pero no, yo no. Yo no quisiera morirme ahogado. Otra muerte que jamás quisiera tener es quemado. Levante la mano los que están de acuerdo conmigo. Eso, jamás quemado. Otra que no me gustaría es, por ejemplo, estar en un avión y que el piloto diga: estamos a punto de estrellarnos, feliz viaje. Jamás, no me encantaría una muerte así. Así que esas tres están descartadas. No quisiera morirme en un accidente aéreo, no quisiera morirme quemado y no quisiera morirme ahogado. Pero es que escuche a Jesús. Imagínese que le dijeran a usted: usted se va a morir mañana. Y que usted sepa que se va a morir. ¿Alguien estaría feliz o estaría angustiado con esa noticia? Yo no imagino el que diga: adiós mundo cruel, por fin me voy de aquí. No, la mayoría de nosotros estaríamos tristes, angustiados, preocupados. Pero es que Jesús sabía que iba a morir y además sabía cómo iba a morir. Lo iban a humillar, lo iban a golpear, lo iban a tratar como un delincuente, lo iban a avergonzar, iban a golpearlo con varas, iban a darle golpes. La muerte de Jesús estaba diseñada para ser una tortura lenta y que no tuviera una muerte inmediata, sino lenta y dolorosa. Jesús iba a ser golpeado, iba a ser humillado, iba a ser ultrajado, lo iban a poner a cargar un madero, lo iban a enterrar en una cruz. Clavos de 15 centímetros traspasarían sus manos y sus pies. Siendo un inocente, él iba a tener todo el dolor, la carga ahí, porque la crucifixión no lo mataba por los clavos. Estaba diseñada para que después de un tiempo la postura del cuerpo colgado en un madero, soportándose de sus extremidades, lo terminaran matando por asfixia, ahogado. Era algo terrible.
¿Quién no iba a estar angustiado? Por primera vez en la Biblia, Jesús le dice a sus discípulos: muchachos, estoy afligido, estoy triste, estoy angustiado hasta la muerte, los necesito. Y cuando más los necesitaba, ellos fracasaron como discípulos. No le dieron la talla, no estuvieron al nivel de Jesús. Y aunque Él es nuestro Salvador y de esa muerte se levantó victorioso, hoy quiero tomar la vida de los discípulos y el comportamiento de ellos, porque ahí en la Biblia está escrito el paso a paso para que una persona termine desembocando en el fracaso. Y se lo quiero mostrar. Pero cuando nosotros hablamos de fracaso, generalmente magnificamos la palabra. Y cuando usted escucha que alguien fracasó, nos imaginamos una bomba mundial. No hay nada que hacer, todo está perdido, todo está destrozado, ya no hay esperanza, porque asociamos el fracaso a eso, a la caose, al ya no hay nada, ya todo se perdió. Pero mire, me fui al diccionario porque tenía que determinar y definir de forma específica qué significa la palabra fracaso. Y mire lo que encontré. Fracaso significa resultado adverso en una cosa que se esperaba que sucediese bien. Y también busqué la definición de fracasar y me encontré con esta palabra. Fracasar es no producir el resultado deseado o previsto. En otras palabras, una persona que fracasa no necesariamente es una persona que se tiró la vida y no hay nada que hacer. Una persona que fracasa es aquella que se trazó una meta pero no la alcanzó. Una persona que fracasa es aquella que estaba esperando recibir algo y no lo recibió. Una persona que fracasa es una persona que tenía un sueño y trabajó y se esforzó por él, pero no lo logró. Y entonces este mensaje quiero que lo entiendas y quiero que lo veas desde esa posición, porque lo que hoy te voy a mostrar son 3 cosas que harán que esas metas y que esos sueños que te has trazado se transformen en un fracaso, se transformen en un esfuerzo perdido, se transformen en muchas ganas y poco alcance. Y es lo que lamentablemente muchas personas hoy por hoy tienen en su vida. ¿Está listo para que develemos la actitud de los discípulos? Gríteme amén, por favor. Vamos con el primer punto, nos va a aparecer en la pantalla. La gente fracasa en primera instancia, ahí va a estar, por no entender los tiempos. Le voy a rogar el favor de que lea fuerte lo que está escrito en la pantalla a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por no entender los tiempos. La gente fracasa en ese sentido. Permítame mostrarle lo que le pasó a los discípulos. El verso 37 dice lo siguiente. Se llevó a Pedro y a Juan, a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Versículo 39 dice: él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. El momento que estaban ellos viviendo era un momento donde los discípulos no entendieron la situación que Jesús estaba viviendo. Ellos no comprendieron que Jesús estaba al borde literalmente de la muerte, que estaba angustiado. El mismo Jesús que hacía milagros, señales y prodigios, ahora les estaba revelando y les estaba diciendo: muchachos, tengo miedo, estoy angustiado hasta la muerte, los necesito, oren conmigo. Por no entender a Jesús, hicieron lo que no debían hacer. Jesús les pidió que velaran y estuvieran con él, y en su lugar ellos se fueron a dormir. Porque la gente que no entiende los tiempos, cuando tiene que hacer algo, hace otra cosa. Permítame explicárselo. El fracaso llega cuando una persona no logra entender que en la vida hay temporadas, y cada una de esas temporadas, si no las aprovechamos, entonces le abriremos puerta al fracaso en nuestra historia. Y este es el momento donde debo abrirles mi corazón y sacar de las historias de mi vida. Cuando yo recién me casé, Dios me dio una bendición muy grande. Nosotros con mi esposa estábamos financieramente en una posición nueva ante los bancos.
Yo no tenía ningún compromiso bancario, mi esposa tampoco, estábamos bien. Podíamos abrir cuentas, podíamos aspirar a tener créditos, tarjetas de crédito sin ningún problema. Recuerdo que fui a un banco a pedir una tarjeta de crédito para empezar mi vida financiera. Y aquel banco me dio una tarjeta. Y me dijo, se la voy a dar con tanto cupo. Era un cupo más bien bajito, pero me lo dieron. Y yo empecé a portarme muy bien con mi tarjeta de crédito. A los pocos meses me llamaron y me dijeron, señor Juan, vamos a aumentarle su cupo y le vamos a dar una tarjeta oro, una dorada muy bonita con muchos más millones de pesos como cupo. Y recuerdo que en ese momento, cuando todo estaba bien, no teníamos deudas, estábamos recién casados, no teníamos hijos, a mí se me pasó por la cabeza y yo dije, qué chévere que tuviéramos nosotros un apartamento, un lugar donde vivir, un lugar donde meter nuestra cabeza. Y hablé con mi esposa y mi esposa, impulsada por los consejos de su familia, dijo, no, hoy en día los apartamentos los hacen ¿muy qué? Muy pequeñitos. Entonces eso no sirve, eso tan pequeñito, ¿para qué? No, eso es una caja de fósforos, me acuerdo yo que dijeron. Entonces dije, ¿para qué me compro un apartamento? No voy a comprar ningún apartamento. Y en su lugar empezamos a gastar y a gastar y a gastar dinero. Estábamos recién casados, entonces yo dije, ¿dónde quieres comer? Y nos íbamos a comer y empezamos a hacer todo al revés. Pregúnteme si compré apartamento en esa época, por favor, pregúnteme. No compré, porque dije, ¿para qué si eso es muy chiquito? Y no lo hice. En su lugar empecé a administrar muy mal mi dinero y empecé a gastar y a gastar y a comprar y a comprar. Y cuando estaba del cuello sin poder pagar, me senté e hice una reflexión. Y la reflexión fue esta: ¿qué hubiera pasado si en ese momento hubiera ido a un proyecto de construcción y hubiera sacado un apartamento, así sea en planos, y lo hubiera pagado poco a poco, y toda la plata que me gasté en ese tiempo la hubiera invertido en esto, y hoy tendría un predio a mi nombre, una propiedad? Porque así es la gente que no entiende los tiempos. Muchas personas han fracasado porque cuando tuvieron la oportunidad de hacer algo bueno, decidieron hacer algo malo. Muchas personas han fracasado porque no han entendido los tiempos en los cuales está en su vida. Yo conozco gente que ha salido de relaciones sentimentales terriblemente tormentosas, y en ese momento no es momento de volverte a enamorar, no es momento de abrirle tu corazón a otra persona, es momento de sanarte, es momento de quedarte solo, de quedarte sola, de pensar en ti, de pensar en tu familia, de terminar tus estudios, pero le abren el corazón a alguien que les viene a hablar bonito y se tiran la vida porque habían salido de un fracaso y ahora entraron a otro, pero con una persona completamente nueva. La misma historia con diferentes personas. ¿Sabe por qué? Porque no has aprendido a leer los tiempos. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. ¿Puede leer esta cita conmigo, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3, dígalo. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Cuando una persona no logra entender los tiempos, quiere hacer todo ya, y así no funciona. Aprende a entender los tiempos. Aprende a desarrollar sabiduría para saber, hay tiempo en el que se puede gastar y hay tiempo donde debo ahorrar. Hay tiempo donde debo abrir mi corazón y hay tiempo donde lo debo cerrar. Hay tiempo donde debo compartir con mis amigos y hay tiempo donde debo estudiar. Hay tiempo donde puedo salir y hay tiempo donde me debo quedar en casa. Mientras que tú no aprendas a entender los tiempos, seguirás fracasando una y otra vez. Los discípulos no entendieron lo que debían hacer. Jesús les dijo: muchachos, los necesito, pero en ese momento fueron a hacer lo que no debían hacer. Mírame a los ojos y escucha lo que te voy a preguntar. En esta temporada, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo que no lo deberías hacer? Mientras que sigas colocando tu tiempo en lo que no debes, estarás abriéndole puertas al fracaso en tu vida. Y le voy a pedir que, si me estoy explicando con la suficiente claridad, me levante la mano derecha y me diga un fuerte amén, por favor. Invierte bien tu tiempo. Los errores que yo cometí en mi vida más grandes fueron cuando no supe aprovechar
el tiempo que tenía. Por eso es importante pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender los tiempos y movernos de acuerdo a lo que está pasando. Hay momentos donde tienes que agachar la cabeza y volver a empezar. Hay tiempos en donde tienes que cerrar ciertos ciclos y no continuar más. Hay gente que no ha leído los tiempos y esa relación sentimental está tormentosa y está difícil, y usted es el que siempre pone, y usted es el que siempre pide perdón, y usted es el que siempre está llevando la carga, y usted no ha podido leer el tiempo en su relación y dice: ay, pastor, yo estoy orando a ver si Dios me lo cambia, a ver si Dios me la cambia. Y el problema es que no estás leyendo los tiempos. No es tiempo de desgastarte en lo que no te está dando fruto, es tiempo de enfocar tu vida, porque mientras no la enfoques a hacer lo correcto, seguirás perdiendo la vida, y cuando voltees a mirar hacia atrás te vas a dar cuenta que no avanzaste, retrocediste, o te pasó lo peor que a alguien le puede pasar, y es estancarse en la vida, voltear a mirar y decir: yo antes estaba mejor y no hice nada, me desgasté, me afané, corrí, me cansé y sigo en el mismo punto. Incluso algunos hasta retrocedieron. Pero la buena noticia es que si Dios trajo esta palabra en esta noche, no es para hacerte sentir mal, no es para hacerte sentir lo peor, es para decirte: quiero que abras los ojos, porque te voy a tomar de la mano y te voy a llevar, te voy a sacar del fracaso y te voy a llevar a mi voluntad. ¿Sabes qué es más grande que el fracaso? La bendita voluntad de Dios, que hoy te dice: mis manos están abiertas para recibirte y para ayudarte. Otra vez, si alguien necesita la ayuda del Padre, por favor, gríteme un fuerte amén en esta noche. Pero hay algo más en el diagnóstico de los discípulos. Ellos no solamente cometieron el error de no entender los tiempos. El segundo error que cometieron, ahí está en la pantalla, mírelo, ahí está. Porque su carne es más fuerte que su espíritu. Es la segunda razón por la cual la gente fracasa en la vida. Cuando la carne, ¿qué es la carne, pastor? La carne es nuestra naturaleza. La carne es nuestra humanidad. La carne tiene que ver con nuestros deseos, con lo que nuestro cuerpo nos pide. La Biblia nos enseña de forma constante a través del apóstol Pablo en la carta de Romanos que nosotros tenemos que diferenciar la carne del espíritu. La carne tiene que ver con esa naturaleza en la que muchos vivimos, y ahí está su temperamento, su carácter, sus emociones, su mal genio, su rabia, su depresión, su tristeza, su afán, su prontitud, su deseo de consumir, su deseo de fumar, su deseo de alicorarse, sus deseos de fornicar, su deseo de darle placer sexual al cuerpo antes de tiempo o con la persona inapropiada. Todo eso está en la carne. Y muchas personas no se han dado cuenta de que por darle el primer lugar a su carne están dañando su propósito. Déjeme mostrarle lo que dice la palabra del Señor. Versículo 40 y 41, por favor, muchachos. ¿Qué dice? De la cita principal de Mateo. Vamos a leerlo. Mateo 26, versículo 40 y 41. Luego volvió a los discípulos y los encontró ¿cómo? Por favor, lea fuerte. ¿Los encontró cómo? Dormidos. Y le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Versículo 41. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Porque le voy a rogar el favor de que lean muy fuerte la Biblia todos. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y esa es una realidad infalible de la palabra. La Biblia dice que el espíritu, o sea, el que te conecta con Dios, sí quiere, pero es tu cuerpo el que no quiere. Es tu naturaleza la que dice no. Entonces dentro de tu alma tú sabes que lo correcto para tu vida es consagrarte y llevar ese noviazgo en santidad. Tu espíritu sabe que si haces eso te va a ir bien, pero tu carne te dice no, mírale los pectorales a tu novio, mija. Mírale esas fotos como se ve de espectacular. Mira que te dio un beso por aquí y tú sentiste un corrientazo, amiga. Esa es la carne la que te dice tú no puedes vivir sin eso. El espíritu te dice ese noviazgo no te conviene, ese noviazgo no te está haciendo bien, esa relación te está estancando. Pero la carne te dice lo extraño, me hace falta, me hacen falta sus mensajes,
Me hacen falta sus reacciones a las historias. Me hace falta cuando me mandaba ese emoticón que siempre me mandaba de miquito tapándose los ojos. Y yo sabía que era él. Lo extraño. Me hace tanta falta, y tú sabiendo que la clave para avanzar es decirle no, la carne te dice sí, y terminas estancándote y metiéndote en el mismo hueco del que ya Dios te había sacado. Ay, Señor pastor, yo sé que me hace daño, pero no sé cómo controlarlo. La respuesta está en la Biblia. Su espíritu quiere, pero su carne es débil. ¿Cuántas personas han prometido cambiar y no cambian? Porque prometen con el espíritu, pero cumplen con la carne. El espíritu dice sí, y la carne dice después. Levante la mano, por favor, todo el que ha empezado dietas. Mano arriba, todo el que ha empezado dietas, por favor. Pero levanten las dos para que se vean más. Pastor, me da pena levantar la mano, no se me nota, no importa, levante la mano. Todo el que algún día empezó una dieta, a ver, yo quiero verlos. Ah, qué tremendo. ¿Cómo se rompen las dietas? Se rompen cuando la carne viene y le dice a usted: usted va a dejar ese chorizo ahí, usted se va a comer esas papas sin salsa de tomate, eso no es de Dios. Y terminamos haciendo lo que no debíamos hacer. Escuche esto, por favor. Jesús dijo en la palabra algo muy interesante, y es esto. Míreme a los ojos. Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para no caer en tentación. ¿Puede repetir esa palabra conmigo? 1, 2, 3, diga: velad y orad para no caer en tentación. Aquí hay algo poderoso. El problema de la carne de los discípulos en este pasaje se llama sueño. Pero no es que dormir sea malo, es que no era el momento de dormir. Era el momento de estar con el Señor. Era el momento de acompañar al Señor. Pero cuando una persona no entiende los tiempos, hace lo que no debe hacer en el momento inadecuado. ¿Está conmigo? Dígame amén. Pero Jesús le dice: velen y oren. ¿Qué significa velar? Velar significa no dormirse. Velar significa mantenerse despierto. Eso significa velar. Velar significa: aquí me quedo despierto y no me voy a dormir, aunque de repente los ojos se le cansen a usted y se le carguen de sueño. Usted dice: no me voy a quedar dormido, aquí me voy a quedar despierto y no me voy a dormir. Como cuando usted se veía los partidos del mundial a la madrugada. Levante la mano, por favor. Así. Usted con las ganas de dormir, si no me voy a dormir, me voy a quedar despierto, ahí voy. La madrugada que todo algún día hizo. Levante la mano el que felicitó al novio o a la novia a las 12 de la madrugada. Mano arriba. Uy, qué insensibilidad hay en este auditorio, mano. Todo el que dio un feliz cumpleaños apenas empezó el día. Levanta la mano, yo los veo. Eso. Y usted con ese sueño, pero ahí con el celular al lado, esperando 12:58, ya casi. Con el mensaje escrito ahí, usted con ganas. Ahí voy. 12, ¡pum! Y ahí lo mandó. Eso es velar. ¿Está conmigo? No dormirme, porque debo estar despierto. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: velen y oren, en realidad nos estaba dando un patrón para nosotros. Y es este: la carne se vence con determinación. Velar significa: haz todo lo necesario para no dormirte. Mírame a los ojos y escucha. Mientras no entiendas que la determinación es hacer todo lo necesario para no darle placer a la carne, seguirás fracasando. Porque hay gente que no hace todo lo necesario. Hay gente que hace lo que puede y cuando quiere. Mientras aprendas que debes hacer todo lo que esté a tu alcance para mantenerte en lo correcto, todo lo que esté a tu alcance para permanecer en lo íntegro, todo lo que esté a tu alcance para vencer esa tentación, entonces vas a seguir fracasando. Pero yo quiero que entiendas lo que la Biblia dice: velad y orad. Es determínate y alimenta tu espíritu. Determínate y alimenta tu vida espiritual. Hay gente aquí que sigue cayendo porque le da alimento al cuerpo, le da alimento a las emociones, le da alimento al pecado, pero nunca alimenta al espíritu. Si el espíritu no se alimenta, seguirás fracasando en la vida, porque hay una gran parte de tus sueños que las vas a construir solamente de la mano poderosa de Dios, y para eso necesitas caminar en integridad, y eso es imposible si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo con nosotros. Voy a ilustrárselo con un ejemplo, y necesito 2 voluntarios, por favor, que vengan aquí a la tarima. 2, venga para acá. Tengo uno aquí
Y acá tengo otro. Listo, vengan para acá. 2. Corran acá. Corre, por favor, sube. Póngame esta mesita aquí. Necesito 2 sillas, por favor. Rápidamente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, me alegra mucho. ¿Tu nombre cuál es? Kevin, muy bien. Kevin, ¿y su nombre cuál es? Juan David, bienvenidos. Se vinieron, estamos de negro todo, ¿ah? Como si lo hubiéramos mandado a programar. Siéntense ahí, por favor. Y miren lo que vamos a hacer. Levante la mano, por favor, todo el que le echa porras a ¿cómo es que es tu nombre? Kevin. A Kevin. Todos los que le van a Juan. A Kevin. A Juan. Siento que gritan los mismos por puro pesar. Bueno, miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacernos un pulso con los dos. ¿Está listo? Pulso. A ver, ¿quién de los dos tiene más fuerza? ¿Están listos? Córrase más para adelante. Es un tema de estatura. Muy bien. Ahí va. Cuento 3 y van a hacer pulso. ¿Quién gana? Kevin o Juan. Ay, no se olviden que David mató a Goliat. Téngale fe. Vamos, listo. 1. Usted va al gimnasio, ¿cierto? ¿No? Hermano, ahí va. 1, 2 y hágale pues. Codos quietos, codos quietos. Hay forma de que ganen. Es que tengo tiempo contado en la prédica. A ver si pueden ganar ya, por favor. Aplauso para Kevin que le ganó. Siéntese, siéntese, tranquilo. Están ahogados estos muchachos. Sí, de puro consuelo. Escuche esto. La batalla entre el espíritu y la carne es igual. Siempre termina ganando el más fuerte. Otra vez. Siempre termina ganando el más fuerte. Hay gente aquí que su vida actual está revelando qué es más fuerte en usted. Y muchas veces tu fracaso sentimental, emocional en tus relaciones no es una evidencia distinta al hecho de que tu espíritu es más débil que tu carne. Ella es más fuerte en ti, por eso terminas metiendo las patas siempre. Estos discípulos, Jesús les dijo: muchachos, oren para que no caigan en la tentación. Lo que les estaba diciendo es: alimenten el espíritu y se van a dar cuenta que le van a ganar a la carne. Pero es que cuando tú aprendes a alimentar el espíritu, ¿sabes quién fue el que ganó? ¿Usted fue el que ganó? Listo. Alístense otra vez que vamos a hacer otro pulso. Respiren. Cuando tú alimentas el espíritu, tú no solamente te capacitas, sino que además cuando alimentas el espíritu, tú estás provocando que venga la presencia del Espíritu Santo a ayudarte a ti. Y entonces las batallas van a ser distintas. Permítame explicárselo. Entonces Juan, que fue el que perdió la batalla, dice: voy a orar. Y empieza a buscar del Señor. Y empieza a leer la Biblia. Y empieza a congregarse. Y empieza a hacer lo que a Dios le agrada. Y entonces llega la hora de enfrentarse otra vez a la tentación. Y dice: vamos a ver quién va a ganar. Se ponen los guantes porque viene la batalla. Pero ahora Juan no está solo. Ahora tiene al Espíritu Santo que dice: hágale pues 1, 2 y 3. Y termina ganando. Porque solo no puedes, pero con el Espíritu Santo vas a hacer lo imposible posible. Gríteme amén si alguien me está entendiendo aquí, por favor. Cuando alimentas el Espíritu, no estás solo. El Espíritu Santo te va a ayudar en medio de tus luchas. Por eso dice la palabra que Dios se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, ayúdame, porque no quiero seguir perdiendo la batalla. Yo te necesito a ti. Si usted lo cree, dígame un fuerte amén y alabe al poderoso Espíritu Santo en esta noche. Gracias, Kevin. Gracias, Juan. Muy amables. Necesitamos la ayuda de Él. Si quieres alimentar tu espíritu, tendrás que orar, tendrás que leer la palabra, tendrás que venir a la iglesia, tendrás que ver las predicaciones, tendrás que ayunar, tendrás que estudiar la palabra de Dios. Cuando un espíritu no se alimenta, entonces será un espíritu débil.
Busque la ayuda del Espíritu Santo. La gente fracasa porque cuando va a buscar fuerzas para vencer la tentación, no las encuentra. Es que la fuerza no viene de un grito ni de un anhelo. La fuerza viene de una determinación de alimentar la vida espiritual, y entonces te aseguro que vas a salir del fracaso. Yo sé que hay gente que me está entendiendo hoy. Yo sé que hay gente que dice: pastor, cuando yo estoy bien con Dios todo es diferente. Cuando yo estoy en paz con Dios todo es distinto. Cuando yo estoy en paz con Dios yo veo que las cosas funcionan diferente. Cuando yo he estado bien con Dios yo veo cómo las puertas se abren solas. Cuando yo estoy bien con Dios yo veo cómo llega la respuesta a mi vida. Y estás tratando de buscar el agua en otro lugar. El agua no está en otro lugar. El agua no está en la calle. El agua que te da vida eterna no está en esa persona. El agua que te da vida eterna está en Cristo. Y si no lo buscas a Él seguirás débil. Pero esta noche el Espíritu Santo la diseñó para llenarte, para saciarte y para decirte: hoy voy a pelear contigo y voy a pelear por ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dígame un fuerte amén, por favor, en esta noche. Pero aquí viene lo tercero y último. ¿Por qué fracasa la gente? Y aquí está la respuesta. Y con esto voy a terminar la palabra de hoy. La gente fracasa porque reaccionan por reaccionar tarde. El versículo 43 al 46 dice lo siguiente: cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Y luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre es traicionado. Este versículo es bien tremendo. Permítame explicarle por qué. Jesús los buscó en repetidas ocasiones y les dijo: levántense, oren, estén conmigo, los necesito, ustedes necesitan esto, levántense. Pero llegó un punto en donde Jesús se cansó de pedirles que se levantaran, y ahora fue y les dijo lo que ellos querían escuchar. Les dijo: ¿saben qué? No se levanten, sigan durmiendo, pero algo les tengo que decir. Esos soldados, junto con el traidor de Judas, ya vienen por mí, y llegó la hora de morir. ¿Sabe qué significa eso? Que hay gente que solo reacciona al fracaso y se despierta. Qué paradójico que cuando Jesús los mandó a dormir, les tocó despertarse. ¿Están conmigo? Qué paradójico que justo cuando Cristo les dijo: sigan haciendo lo que quieran, eso es lo que ustedes quieren hacer, háganle, justo en ese momento les tocó despertarse. Porque ya la batalla no era contra el sueño, no era contra la debilidad, era contra las consecuencias del problema. Tristemente, hay gente que solo sale del fracaso cuando las consecuencias llegan a la puerta de su vida y le dicen: no hay nada más que hacer. Y es que en ese momento, humanamente, no había nada más que hacer. Mírame y escúchame. Los soldados se llevaron a Jesús y los muchachos no lo volvieron a ver cercano. Ahora lo estaban golpeando, ahora lo tenían preso, ahora lo estaban crucificando, y ellos a lo lejos tenían que verlo, porque ni siquiera Pedro se atrevió a decir que él era discípulo, porque él quería evitar una consecuencia o la muerte, y lo negó. Oh Pedro, tuviste a Jesús tan cerca y desperdiciaste la posibilidad de hacer su voluntad por darle gusto a tu carne y por dormir. Hay gente que ha fracasado
Porque dice, ahora sí cuando tu familia está rota. Ahora sí cuando perdiste el trabajo. Ahora sí cuando se te dañó el noviazgo.